Estados Unidos y el grupo talibán entablan los primeros diálogos desde la toma de Kabul en agosto pasado. Instalados en Qatar, discuten la evacuación de los extranjeros que quedan en suelo afgano, la ayuda humanitaria y una eventual cooperación para combatir al Estado Islámico. Tendremos invitado especial. Renuncia el primer ministro de Austria, Sebastian Kurz, en medio de un caso de corrupción en el que se le investiga. El mandatario dimitió en un intento por salvar la coalición de gobierno entre los conservadores y los verdes. Francia luchará por abolir la pena de muerte en todo el mundo, según anunció el presidente Emmanuel Macron. A propósito de esto, hablaremos de cuál es la situación de este castigo en América, donde Estados Unidos es el único que sigue ejecutando prisioneros. Bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24. Yo soy María Clara Calle. Por primera vez desde agosto, el gobierno estadounidense y el grupo talibán se sientan cara a cara para negociar varios temas. Por un lado, Estados Unidos quiere terminar las evacuaciones, mientras que el talibán insiste en mantener las ayudas humanitarias internacionales. Esto ocurre un día después de que el Estado Islámico perpetrara un ataque suicida en el norte de Afganistán. Está con nosotros desde Santiago Guido Larsson, experto en terrorismo y analista en seguridad internacional. Él es el director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo en Chile. Bienvenido a France 24. Señor Larsson, ¿qué implica esta reunión que están teniendo en Doha? Implica algo que es bastante fácil de prever o de haber previsto antes del retiro. Estados Unidos es bastante pragmático cuando tiene que defender parte de sus intereses. Entiende que la situación de seguridad interna en Afganistán es muy problemática, sobre todo con vista a la salida de miles de refugiados fuera del país. Entiende también de que los talibán tienen algunas diferencias de orden ideológica con otras organizaciones competitivas y por lo tanto solamente le interesa levantar un emirato en su propia zona territorial. Y por esa misma razón forma parte de focos de esfera de enemistad de otras organizaciones como el grupo del Estado Islámico, y sabe también que estas otras organizaciones tienen como una de sus metas principales realizar atentados contra Estados Unidos y sus aliados. Y por lo tanto, frente a dos escenarios relativamente negativos, la toma de poder de los talibán y al mismo tiempo el escenario de seguridad, creo que Estados Unidos está tomando una decisión pragmática. Requiere negociar para incrementar su propia seguridad, para garantizar de que ciudadanos estadounidenses o bien ciudadanos que forman parte de su esfera de influencia puedan salir de Afganistán y lograr contener a lo que son las organizaciones que realmente tienen una perspectiva más internacional en el ámbito del desarrollo de sus atentados, como el Estado Islámico. Usted nos estaba hablando un poco de la situación de seguridad en Afganistán y el aumento también de los atentados suicidas, y esto pone en duda la promesa del talibán de preservar la seguridad en Afganistán. ¿Qué tan importante cree usted que es esto para la comunidad internacional? Es crucial por dos razones. La número uno es puramente publicitaria o medio comunicacional, en el sentido de que todo atentado que ocurra dentro de Afganistán, más allá de que forme parte de una lógica en la cual llevamos inserto durante 20 años, va a animar la perspectiva de que la situación de inseguridad es mucho peor de lo que realmente se piensa. Esto tiene que ver un poco con la dinámica del terrorismo. El terrorismo es muy espectacular y tiene este elemento de teatralidad de la propia violencia y del propio terror. Por lo tanto, también hay un elemento de cómo esto se percibe desde el punto de vista internacional. Pero sin lugar a dudas, Afganistán forma parte de un foco de seguridad muy importante, no solamente porque por Afganistán se produce, por ejemplo, una parte muy sustantiva del mercado de los opioides, sino porque también es foco de atracción de organizaciones que comparten algún tipo de relación de orden ideológica. Y en ese sentido, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea y algunos de sus aliados, la estabilidad interna de Afganistán es clave independientemente de quién esté tomando el poder. Señor Larsson, muchas gracias por explicarnos este panorama y la importancia que tiene Afganistán en la seguridad internacional. Y como mencionamos anteriormente, el autodenominado Estado Islámico perpetró el viernes un atentado suicida en una mezquita de la ciudad de Kunduz. Hoy se llevaron a cabo los funerales de las víctimas. La mayoría de las familias de las al menos 46 personas asesinadas despidieron hoy a sus seres queridos en un funeral masivo. El ataque dejó además de 100 heridos y puso al descubierto la preocupante situación que enfrenta la minoría chiita en el país. Cambiamos de continente y vamos a Europa, porque el canciller de Austria, Sebastian Kurz, renunció en medio de una investigación en su contra por corrupción. Kurz dimite para evitar una crisis gubernamental.
El caso también involucra a su círculo más cercano de colaboradores y a su partido popular OVP. Esta colectividad gobierna con los verdes desde que Kurz asumió como primer ministro en enero de 2020. Aunque se estimó que los ecologistas podrían aliarse con la oposición, ya confirmaron que la coalición de gobierno continuará. El ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Schallenberg, respaldado por el partido de Kurz, podría ser el nuevo canciller. Me gustaría ceder el espacio para salir del estancamiento y para evitar el caos y garantizar la estabilidad. Le pedí al equipo de gobierno del Partido Popular que definitivamente continúe el trabajo y como presidente del Partido Popular, el partido con más votos, he propuesto a Alexander Schallenberg como el nuevo jefe de gobierno del presidente. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista de República Checa perdió las elecciones parlamentarias. Con el 99,9% de los votos contados, la oposición de centroderecha de la coalición Juntos venció al partido del primer ministro Andrej Babi, a pesar de que los oficialistas llevaban la ventaja. Juntos sacó menos de un punto porcentual de ventaja, pero al unirse con los liberales, también de oposición, tendrán la mayoría con 108 escaños. El primer ministro felicitó a sus rivales políticos. Y en Irak prima el ausentismo entre jóvenes para las elecciones legislativas anticipadas que se celebran este fin de semana. Pese a los esfuerzos de las autoridades por incentivar el voto, los electores manifiestan su decepción con la clase política dirigente y dicen que los comicios no son creíbles. Estas votaciones responden a las protestas de 2019. Marina Sardiña tiene más información. Votar conduce a la realización de tus demandas, repetían a través de unos altavoces las fuerzas de seguridad iraquíes, en un intento para incentivar el voto en los comicios legislativos que se celebrarán este domingo en Irak y que están marcados por el descontento social y la desconfianza política. No votaré porque los resultados no serán creíbles. No creo que estas elecciones sean libres y honestas y no creo que un iraquí honorable pueda ser candidato entre otros grupos, porque todos son unos fracasados y no aman a su país ni son leales, sino que quieren regalarlo. La corrupción y la mala gestión de los partidos tradicionales han hecho que miles de iraquíes se nieguen a acudir a las urnas, mientras los expertos pronostican que la clase política mantendrá su control del poder. Los resultados de las elecciones iraquíes se conocen y es un juego en el que las clases políticas se turnan y se reparten los ministerios entre ellos, así como el primer ministerio, la presidencia del parlamento y la presidencia. Está claro, cada 4 años rotan. Las elecciones se celebran un año antes de lo previsto, debido a las masivas protestas antigubernamentales que sacudieron el país en 2019, cuando millones de jóvenes salieron a las calles para exigir mejoras democráticas y una salida al desempleo y el desmoronamiento de los servicios públicos. 2 años después, la situación sigue siendo precaria. Los jóvenes son los más perjudicados en este país, especialmente por el gobierno. A nosotros nos mataron durante las protestas y los recién licenciados están en paro. Más de 3.400 candidatos compiten por 329 escaños en el Parlamento, en lo que son los quintos comicios desde la invasión estadounidense de Irak en 2003. Sin luz está la capital del Líbano. Los apagones en Beirut se incrementaron desde que las 2 centrales eléctricas más importantes se quedaron sin combustible para operar. Esto afectó principalmente a la población más vulnerable que no tiene dinero suficiente para pagar suministros privados de energía. La red eléctrica libanesa no funcionará sino hasta dentro de varios días. La escasez de diésel y gasolina agravó la crisis energética que enfrenta el país desde hace años, donde los cortes de luz son comunes por una infraestructura de poca calidad. Y en la isla española de La Palma, el volcán Cumbre Vieja tiene 3 nuevas coladas, porque la cara norte del cono de la erupción se derrumbó. Una de las lavas arrasó con un número reducido de casas. Por su parte, las autoridades canarias hacen un llamado a la calma y sostienen que la reciente actividad volcánica no representa ningún peligro para los habitantes. Alba Santana nos cuenta más al respecto. Los ríos de lava se han convertido en una imagen cotidiana en La Palma. Desde el 19 de septiembre, el volcán de Cumbre Vieja no ha cesado su actividad, pero el sábado, con la ruptura de su cara norte, las coladas incrementaron, llevándose por delante varias casas de la localidad de Todoque. Como lo vivimos pues en casa encerrado, pero el terrenito que tenía en Todoque me lo llevó. La montaña de Todoque me llevó un terrenito que tenía aquí.
Los recuerdos de mis padres. Una herencia que tenía allí me la llevó. Pediría que ya cesara todo esto ya de una vez por todas y que no siguiera haciendo daño, porque es que cada vez está haciendo más daño, pasando por zonas que se pensaba que no iba a pasar y está pasando. A pesar de los numerosos movimientos sísmicos a raíz de la actividad volcánica, este sábado las autoridades locales decidieron reabrir el aeropuerto de la isla y aseguraron que las coladas actuales no representan un peligro. En este momento, con las cantidades de lava y la posición y movimiento de la colada, no estamos en necesidad de hacer todo eso, puesto que ya tenemos todo lo que está por debajo evacuado. Entonces, también pido en ese aspecto tranquilidad y estar siempre atento a las indicaciones que hagan las autoridades de protección civil. Desde que el volcán entró en erupción, su lava ha engullido al menos 480 hectáreas de tierra en La Palma y destruido más de 1.100 edificios, junto a la evacuación de cerca de 6.000 personas. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que su país lanzará una campaña para abolir mundialmente la pena de muerte. Esto lo hará cuando ejerza la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante el primer semestre de 2022. Macron hizo la afirmación en la conmemoración del aniversario 40 de la abolición del castigo en Francia. Aseguró que trabajará con otros Estados miembros para lograr una resolución de la ONU que le pida a los países que informen año a año el número de condenas a muerte que dictan y las ejecuciones. Y precisamente para seguir con este tema de Francia y su campaña para abolir la pena de muerte, una de las regiones donde menos se practica es América. De hecho, Estados Unidos es el único país del continente que sigue ejecutando prisioneros. Conversamos de este tema previamente con Luis Fernando Astudillo, docente de Derecho Penal y Filosofía en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Nos explicó por qué hay tan pocos de estos castigos en el continente. Se debe en gran parte a la nueva ola de constitucionalismo que nosotros tenemos en América Latina a partir de los años 1990, incluso con la firma de cartas democráticas en los periodos post-dictadura. Pero yo creo que como América Latina no debemos confiarnos tanto porque una nueva ola, una nueva corriente de populismo penal cada vez se acecha. Cada vez nosotros vemos más discursos a favor de la pena de muerte, aunque tal como usted le ha dicho, no se encuentra implementado debido al enorme aumento de la criminalidad común en los países de América Latina. Si bien es cierto, Cuba y Belice todavía mantienen la pena de muerte, no se trata de un sistema penal, un sistema jurídico que deba considerarse como un ejemplo para los demás países de la región. Por lo general se toma siempre como ejemplo a los Estados Unidos, sin embargo, aún este país ha demostrado que se trata de un sistema penal imperfecto. ¿Cuántas ratificaciones de inocencia a través de juicios de revisión no conocemos nosotros en Estados Unidos? Y lo único que le queda hacer al gobierno es una compensación económica a manera de reparación y nada más. Lo que demuestra que la pena de muerte, en todo el sentido de la palabra, tiene efectos irreversibles. En noticias del continente africano, la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez fue liberada en Mali. Ella había sido secuestrada en 2017 por el Frente de Liberación de Masina, un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda. Hoy la presidencia de ese país confirmó su liberación y resaltó la valentía y el coraje de la monja. El mandatario interino Assimi Goïta afirmó que hubo un esfuerzo de varios servicios de inteligencia. Por su parte, la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señaló que el mandatario de este país, Iván Duque, se reunió personalmente con varios líderes africanos para buscar la liberación. Y terminamos con música clásica. La 10ª Sinfonía de Beethoven fue completada con inteligencia artificial. Esta es la única sinfonía que el compositor alemán no alcanzó a terminar antes de morir en 1827. Ahora, para conmemorar su aniversario de nacimiento número 250, que se cumplió en el 2020, un equipo de musicólogos y programadores desarrolló un algoritmo que jugó con los fragmentos que ya existían y luego el algoritmo improvisó. Este fue el resultado. Con estas imágenes y música despedimos nuestra emisión informativa. Continúen cada media hora para más información en France 24.